Vale, vamos a meternos de lleno en este fascinante análisis sobre los orígenes y la evolución del estructuralismo lingüístico. Hoy nos centramos en una entrevista fundamental realizada en 1968 a Émile Benveniste, que sin duda fue uno de los grandes pensadores del lenguaje del siglo XX. Vamos a descubrir cómo nuestra comprensión de las palabras pasó de ser una simple y monótona clasificación de sonidos a convertirse en una profunda exploración de cómo construimos nuestra propia realidad. Para entender todo esto hay que viajar a ese momento clave. Este diálogo entre Pierre Ideix y Benveniste resume perfectamente cómo el estudio científico del lenguaje se transformó de arriba abajo a lo largo de casi un siglo. Y ojo, porque no estamos hablando de esa gramática aburrida que nos enseñaban en la escuela, en absoluto. Hablamos de cómo la humanidad aprendió a diseccionar la herramienta más poderosa que posee, la lengua. Nuestro recorrido de hoy nos llevará por los siguientes puntos. Primero, Saussure y la gramática comparada. Segundo, definiendo el estructuralismo lingüístico. Tercero, Chomsky contra el estructuralismo. Cuarto, la batalla de semiótica contra semántica. Y por último, la relación entre lenguaje, cultura y sociedad. 1. Saussure y la gramática comparada. Bueno, pues todo gran cambio de paradigma tiene un origen. Y en este caso, hablamos de una mente brillante que empezó a enseñar mucho antes de que el mundo académico pudiera digerir por completo sus ideas. Es fascinante echar un vistazo a esta línea de tiempo. Saussure empezó jovencísimo, con apenas 24 años, demostrando tener una mente prodigiosa para la reconstrucción de lenguas indoeuropeas. Pero, curiosamente, no fue hasta mucho más tarde, entre 1907 y 1911, cuando articuló las bases de la lingüística moderna. De hecho, gran parte del mundo intelectual anglosajón ni siquiera conectó con sus ideas hasta que figuras como Bloomfield las redescubrieron ya en la década de los 20. Es increíble ver cómo una revolución del pensamiento puede cocinarse a fuego lento durante décadas, ¿verdad? 2. Definiendo el estructuralismo lingüístico. Una vez que las ideas de Saussure por fin germinaron, el estructuralismo tomó el control absoluto y cambió por completo las reglas del juego. Básicamente, los estructuralistas tratan el lenguaje como un objeto físico que debe ser diseccionado. Imaginemos un rompecabezas inmenso. Aquí el objetivo no es solo admirar la imagen final y ya está, sino esforzarse por encontrar las piezas más diminutas que crean una diferencia de significado y, por supuesto, entender las reglas precisas de cómo esas piezas encajan entre sí. El método para hacer esto es súper riguroso. Primero, se recopilan los sonidos físicos, es decir, el sonido en bruto que sale de la boca humana. Pero el verdadero trabajo del lingüista, la clave del asunto, está en el segundo paso: filtrar. Se trata de descartar lo que es puro ruido o un simple acento local y aislar únicamente aquellas variaciones sonoras que cambian el sentido de lo que estamos diciendo. A partir de ahí, se sacan las reglas subyacentes de combinación. O sea, el punto crucial es que a un estructuralista solo le importan las diferencias de sonido cuando de verdad cambian el significado de la palabra. El francés nos da un ejemplo perfecto. Si alguien dice la palabra pauvre, que significa pobre, con una O un pelín más abierta o más cerrada por su acento regional, el significado sigue siendo exactamente el mismo, cero impacto. Pero si cogemos las palabras sauté, que es salta, y sot, que es tonta, el mero hecho de abrir o cerrar un poco esa vocal transforma por completo la palabra entera. Ese sonido con valor distintivo es lo que llamamos fonema, literalmente el ladrillo fundamental de todo el edificio lingüístico. Llegar a aislar estos ladrillos fue un triunfo científico enorme, desde luego. Pero claro, esto nos lleva a un punto de inflexión brutal en la historia. Al preguntarnos cómo se produce realmente el lenguaje, surge un gran debate. ¿Es una lengua solo un inventario estático de palabras y reglas ya fijadas en un diccionario? ¿O es un proceso vivo, mental y muchísimo más dinámico? 3. Chomsky contra el estructuralismo. Y aquí es donde entra la gran rebelión contra ese enfoque puramente clasificatorio. Una revolución liderada nada más y nada menos que por un joven Noam Chomsky. Chomsky básicamente le dio la vuelta a la tortilla. En vez de tratar el lenguaje como si fuera una colección de mariposas disecadas lista para ser catalogada, él se centró en la capacidad innata del ser humano para inventar infinitamente nuevas oraciones. Para el estructuralista se recopilan datos del pasado, cosas ya dichas. Para Chomsky, su gramática generativa, la magia ocurre en la mente de la persona que habla y en cómo es capaz de generar frases que jamás ha escuchado en su vida. Esta cita de la entrevista a Benveniste captura a la perfección esa visión mentalista de Chomsky. Los seres humanos no nos limitamos a comportarnos como loros repitiendo frases registradas en la memoria. Fabricamos el lenguaje sobre la marcha basándonos en modelos internos. Pensemos en un niño. No necesita memorizar cada frase posible del universo. Le basta con interiorizar la estructura, la receta básica, y a partir de ahí su capacidad de cocinar nuevas oraciones con sentido es absolutamente ilimitada.
Habiendo visto este choque de titanes, esta clasificación empírica frente a la capacidad de invención infinita, nos topamos con una pregunta filosófica mucho más profunda sobre la naturaleza del significado en sí. 4. Semiótica contra semántica. Para resolver este rompecabezas, Benveniste traza una distinción finísima entre dos niveles de significado que coexisten siempre que abrimos la boca. Aquí damos el salto de simplemente reconocer que una palabra existe de forma aislada a entender de verdad su trascendencia cuando la metemos en una oración. En el nivel semiótico es un sistema binario. El signo existe o no existe en el diccionario mental de un idioma, sin más. Pero en el nivel semántico, ahí entramos en el terreno de las ideas, de la intención, del encadenamiento de palabras que crea un discurso totalmente imprevisible. Entender esta diferencia es fundamental porque nos demuestra que la comunicación real ocurre a través del discurso, no soltando palabras sueltas como un diccionario andante. Por ejemplo, si decimos ril, el sistema semiótico del francés dice error, esto no existe. Pero si decimos rol, que significa papel o rol, el sistema semiótico nos da luz verde. Ahora bien, ¿qué significa exactamente rol ahí aislado? No mucho. La riqueza inmensa, la semántica de verdad, nace cuando lo ponemos en contexto, el rol de la ciencia en el mundo, o el rol de un actor secundario. Las posibilidades de repente se multiplican. 5. Lenguaje, cultura y sociedad. Y con todo esto en mente, vamos a sumergirnos en la última etapa de este viaje, que es quizás la más fascinante de todas. Porque al cruzar esa frontera hacia el significado complejo, nos damos de bruces con la fuerza más arrolladora de la humanidad, la cultura. Resulta que la profundidad semántica de cualquier palabra depende completamente del entorno cultural en el que respira. Pensemos en el concepto de blanco en Occidente. Nos evoca luz, pureza, bodas o ceremonias alegres. Pero si viajamos a la cultura tradicional china, esa misma idea de blancura está profundamente ligada al dolor y al luto. Los valores, por tanto, no residen en el sonido físico de la palabra, sino que están grabados a fuego en el tejido social que la respalda. Y es que las palabras no son meras etiquetas neutrales inofensivas. Son verdaderos yacimientos arqueológicos que custodian la historia, los valores y las tradiciones de toda una sociedad. Cuando en español o en francés usamos la expresión «soy vuestro hombre» para indicar lealtad o disposición, estamos invocando a un fantasma histórico que viaja directo desde las relaciones de vasallaje de la Edad Media. El lenguaje no se formatea ni se limpia con cada generación que nace. Arrastra consigo un arsenal inmenso de herencia. Revela todas las cicatrices y los hitos de nuestra cultura. Y llegamos a la joya de la corona del argumento de Benveniste. Los seres humanos somos, por encima de todo, criaturas culturales, y el lenguaje es nuestro artefacto cultural por excelencia. Hubo un tiempo en el que los primeros lingüistas buscaban el origen del lenguaje como el que busca una planta silvestre en el bosque, como si fuera un instinto biológico inevitable. Pero la realidad es mucho más contundente. Todo niño, al aprender a hablar, se está descargando e instalando el inmenso sistema operativo de su sociedad. El lenguaje se nos inculca siempre como una función cultural gigantesca. Es la herramienta principal que organiza nuestra realidad, que le pone nombre a todo lo que nos rodea y que actúa como nuestro mecanismo fundamental para adaptarnos, aprender y transformar el mundo. Es físicamente imposible separar al ser humano del inmenso cosmos de significados que él mismo ha tejido a su alrededor a lo largo de milenios. Lo cual nos deja con una reflexión final poderosísima. Hemos visto que la lingüística no va solo de clasificar fonemas y sonidos, ni de aprenderse reglas gramaticales abstractas de memoria. Si resulta que las invisibles fuerzas del lenguaje que utilizamos cada día están prefabricadas por siglos de herencia cultural, cabe preguntarse, ¿cuántas de las ideas que consideramos puramente nuestras están siendo limitadas o quizás amplificadas por las palabras que nos enseñaron a usar? Sin duda, una idea fascinante a la que darle una vuelta la próxima vez que digamos simplemente hola.